Ok, ok. Sí, ujú. ¿Cuánto? Antes de empezar, Ahora sí acabo de ay, conectar la sí, grabación. Nuevamente, antes de, gracias. quería comentarte que hay cosas que probablemente yo no maneje, ¿no? Algunas cosas como política o economía, pero en medida de lo que pueda ayudarte, manejemos todo el tema, ¿no? Yo te comento si es que no me es posible responder. Claro que sí, le agradezco su honestidad. Sí, Ujú. podemos empezar con el tema del fenómeno de las fake news y su evolución histórica. Ujú. La Bueno, primera pregunta es, ajá. ¿cómo ha evolucionado el fenómeno de las fake news desde sus orígenes históricos hasta la actualidad? En realidad las fake news tienen un origen prácticamente desde el inicio de la humanidad, ¿no? Se ha manejado en diferentes espacios, se le ha dado uso político, se le ha dado un mal uso económico para influenciar a la población, para condicionarla en contra de determinados grupos, incluso por temas raciales. Y en realidad data desde el principio de la humanidad. Sin embargo, con la tecnología lo que ha logrado es masificarse de una forma impresionante y veloz, ¿no? Así, Que, digamos, la información llega prácticamente de inmediato, o estas fake news se descontrolan, ¿no? Que era distinto de cómo se manejaba antes. es verdad. Por ejemplo, ¿qué eventos históricos han sido significativamente influenciados por la propagación de fake news? Mira, yo consumo mucho lo que es información española, noticias, hechos históricos, y hubo un hecho relacionado con los gitanos en España, y empezaron a acusarlos de una serie de cosas, ¿no? Bueno, a inventar mm, medias verdades, con mentiras respecto de ellos para generar eh, una sensación contraria hacia ellos, ¿no? Una respuesta de agresión, de negación respecto de ellos, y querían expulsarlos del país, entonces hubo una manipulación. Lo mismo pasó con los judíos, ¿no? Sí, Hubo una animadversión en contra de ellos, que fue generando mucho rechazo hacia este grupo, eh, digamos, religioso, si lo queremos llamar así. Incluso en la historia, ¿no? Cuando Nerón quemó Roma, le echó la culpa a los cristianos, ¿no? Entonces, en realidad ejemplos hay muchos, ¿no? Pero, y todos están buscando efectivamente una manipulación, malinformar o desinformar a la población con un objetivo específico. así es. En la siguiente pregunta va en relación entre fake news y situaciones de crisis, como desastres naturales. Y la Ujú. pregunta es, ¿de qué manera las fake news afectan la percepción pública durante desastres naturales? Los desastres naturales normalmente significan una conmoción en la sociedad, ¿no? Correcto. Ante la falta de información, digamos, oficial, o débil de información oficial, o inoportuna información oficial, es que surgen este tipo de noticias falsas, ¿no? De las fake news, que buscan, mira, desde recrearse hasta generar caos, buscan objetivos incluso económicos. Eh, Hay un caso, no sé si lo conozcas, pero en el último terremoto que hubo en México, Ujú. se hablaba mucho al rescate de una niña, ¿no? De Sofía, de una niña, y se generó un montón de expectativas, obviamente conmovió mucho a la población, pero esta niña nunca existió. Entonces, la gente está muy sensible a la información en situación de desastres, por eso es que pega más, digamos, ¿no? O afecta más el tema de las fake news. Claro.
Siguiente pregunta es, ¿qué estrategias usted considera que se podrían implementar para mitigar la difusión de noticias falsas en situaciones de crisis? En este caso, y creo que en general, y como te comenté antes, al no haber información oficial, abundante, permanente, se genera este tipo de fake news. Eh, Creo que podría ser, uno, generar información más frecuente a través de medios oficiales, permanente, que no genere dudas. Y la otra es la educación tecnológica, ¿no? Yo te cuento un caso personal, ¿no? Mi mamá nos mandaba constantemente noticias falsas, fake news, Ujú, sobre el consumo de alimentos, sobre política, sobre, no sé, plásticos en la comida, etcétera. Es porque ella consume ese tipo de información. Entonces, nos hemos sentado con ella, le hemos explicado y le hemos enseñado dónde buscar. Entonces, ujú, la educación digital creo que es muy importante para que la persona pueda aprender a diferenciar las fake news de la información real, ¿no? claro. Ok, muchísimas gracias. El papel de los medios y la tecnología en la propagación de desinformación. Ese es el siguiente Eh, tema. eh, Disculpa. claro, dime, te escucho. Sí, la pregunta sería, ¿cómo usted cree que contribuyen los algoritmos de las redes sociales a la propagación de fake news? Es lo que te comentaba de mi mami, ¿no? Al consumir determinado tipo de información, el algoritmo lo que va a hacer es ofrecerte esa información. Exactamente. Ujú, A mí me gustan los gatos, entonces mi algoritmo está lleno de gatos. Y si yo frecuentase, y bueno, y información también, ¿no? Y si yo frecuentase espacios o data o noticias relacionadas a cuestiones como sensacionalistas, de repente, no sé, conspiraciones o conspirativas, obviamente lo que voy a consumir y lo que me va a llegar a mí es esa información. así es. Está como prediseñado precisamente para Sí, efectivamente, ¿no? trabajar así. Ujú. Ujú. ¿Qué responsabilidades tienen los medios de comunicación en la difusión de información veraz? Eso es como un decálogo, ¿no? Del comunicador, del periodista, buscar, eh, primero, brindar información fidedigna, pero también verificar sus fuentes. Cuando ocurre alguna noticia así como muy masiva, muchas veces no revisa, no verifica la fuente y termina siendo, cometiendo un error a gran escala, ¿no? Difundiendo información no fidedigna o falsa o incompleta o brindando desinformación. Entonces, sí existe una necesidad de que el comunicador tenga una responsabilidad sobre la información que emite, ¿no? Estamos hablando evidentemente de un medio que cuente con profesionales, un medio serio, ¿no? Correcto. El siguiente punto es acerca de los antecedentes de estudios relacionados a las fake news. La pregunta ¿cuáles son los principales hallazgos de los estudios más recientes sobre fake news? Están relacionados con el tema de la tecnología y la necesidad que ha surgido primero, de identificar estas fake news a través incluso de empresas, ¿no? Hay empresas, hay personas o profesionales especializados en determinar y en buscar cuáles son las fuentes y en demostrar cuáles son efectivamente fake news. Ujú, Es la información que tengo. claro. ¿Qué metodologías se utilizan comúnmente en los estudios sobre la desinformación? Lo que hacen es, estos especialistas se apoyan precisamente en métodos informáticos para detectar casi automáticamente cuáles son las noticias falsas, ¿no? Y claro, necesitan apoyarse en estos sistemas porque con la cantidad de información que circula en las redes es imposible que lo puedan realizar per se, o sea, por uno mismo. Es verdad, sí, definitivamente. Ujú.
La siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido algunos de los casos más notorios de fake news en el Perú? Mira, te cuento mi experiencia personal. Yo trabajo en el ministerio hace ya varios años. Ujú. Bueno, surgían una que otra información falsa y la verdad es que no requería de que hagamos algo al respecto, ¿no? Algo puntual, tangible. Pero cuando empezó el tema de la pandemia, casi inmediatamente empezaron a surgir fake news. Entonces sí nos vimos en la obligación de establecer un mecanismo de revisión, de seguimiento de estas fake news y buscar información científica, respaldo oficial para poder desmentirlas. Entonces era encontrar una noticia falsa relacionada con COVID y inmediatamente recurrir a las fuentes, digamos, oficiales, pese a que esto era un tema absolutamente nuevo para todos, ¿no? Exacto. Pero recurrir a fuentes oficiales para hacer los desmentidos, ¿no? Algunos temas nos permitían desmentirlos de inmediato y otros sí nos tardaban un poco más porque había de recurrir a una fuente oficial, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, para poder brindar una información fidedigna y confiable. Claro, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto han tenido las noticias falsas en la política y sociedad peruana? Eh, yo hablaría más, a ver, de la política en general, ¿no? De la influencia que tiene en revertir o inclinar la balanza hacia uno u otro candidato, ¿no? Basado en acusaciones, en, por ejemplo, en la política americana, ¿no? En el caso de Hillary Clinton con Trump, por ejemplo, todas las cosas que se dijeron de ella, que eran falsas, acusarla de cosas muy sensibles para la población, hicieron también que la población opte por votar por Trump, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, es un buen ejemplo de cómo las fake news han afectado en la política internacional. Bien duro, bien duro, ¿no? Sí, realmente. Ahora, Sí. la gente también, permíteme, o sea, la gente desconfía y consume información que refuerza esa desconfianza, ¿no? Es verdad. Entonces, termina siendo como un círculo vicioso. Yo simplemente estoy confirmando lo que yo creo y obviamente no es necesariamente cierto, Exactamente, exactamente lo que acaba de decir, es muy cierto. ¿no? El otro punto es acerca de las fake news en la época digital. Y la pregunta es, ¿cómo ha cambiado la naturaleza de las fake news con la llegada de la era digital? Eso es tremendo, ¿no? Porque ya no es solamente el contenido de una nota, sino también las fotografías, los videos, los montajes, todo aquello que puede hacerse ahora digitalmente que acompaña y que puede brindar cierta sensación de veracidad cuando alguien ve esa información. Hay un caso de un tiroteo en un colegio americano Ujú, eh, y unos manifestantes pro armas, si cabe el término, pro uso de armas, ujú. y un ataque de alguien a una de estas personas en un vehículo y resultó siendo parte de un video de Britney Spears, ¿no? Entonces, realmente puedes hacer muchas cosas. Recientemente hubo en Perú un caso, estaba buscándolo, pero no lo llegué a encontrar. Hubo un caso de, hace poco, una semana, un dueño propietario de una minera aquí en Perú, Ujú. muy importante, en un video brindaba recomendaciones de cómo invertir en determinada empresa para lograr ingresos rápidos y fiables. eh, y estaba el video, ¿no? Entonces se hizo pues sumamente viral porque era el dueño de la minera y resulta que era una imagen creada con inteligencia Ah, artificial, habían capturado su voz. Entonces, a mí me impactó, ¿no? Me impactó lo mucho que se puede hacer con la tecnología hoy en día. así es, la inteligencia artificial y simplemente está yendo en aumento. Todo lo Descontrolado, diría yo, sí. es preocupante.
El Y siguiente, no hay legislación todavía al respecto, entonces es más preocupante todo. exactamente. Me da un segundo para, un segundo Sí, para hacer una pequeña pausa. Muchas sí, gracias. sí. Ahora, como seguíamos en la entrevista, el Ujú. siguiente punto sería, ¿qué diferencias existen entre la propagación de fake news en medios tradicionales versus digitales? Aquí hay un tema relacionado con la actualización de la información, diría yo. En el medio digital es muy cambiante, digamos, tiene posibilidades mucho mayores versus un medio tradicional. Hablemos de un diario, por ejemplo, un diario impreso, ¿no? Para brindar información, se ha hecho una investigación, está impreso, no lo puedes cambiar, a diferencia de un medio digital que es susceptible, ¿no? de cambio. Creo que esa es la principal diferencia. Ok. El siguiente tema es acerca del proceso del fact, disculpa. El siguiente tema es Ujú, acerca del proceso del fact-checking. Y ujú. la pregunta es acerca de cómo funcionan los procesos de verificación de hechos o fact-checking en la práctica. Mira, te hablo desde la experiencia que tuvimos en COVID. Ha sido obviamente totalmente rudimentaria, ha sido una búsqueda permanente de todos, porque todos teníamos la tarea de buscar información falsa o fake news para poder informar inmediatamente, ¿no? Entonces, puede que no haya estado relacionada con el sector o con los medios que maneja el sector, pero ya el hecho de que exista en WhatsApp o en grupos, ya eso nos alertaba a nosotros, ¿no? Claro. Pero creo que tiene que ser una labor responsable, ¿no? Precisamente para salvaguardar, en nuestro caso, la integridad respecto por ejemplo, nos golpeó muy duro cuando empezaron las vacunas y Ujú. empezaron a surgir un montón de teorías conspirativas sobre las vacunas. Claro. Ahora, para todos era nuevo, ¿no? Y lo repito, había que confirmarlo, había que recurrir a organismos internacionales incluso para poder desmentir. Y ahora, como la gente dudaba, esto era caldo de cultivo, ¿no? Para que esas noticias falsas sobre que te volvías como un imán para los metales, como que te esterilizaba, era todo un tema permanente a todo nivel, ¿no? Incluso ya chocaba con los aspectos culturales de las personas. En la selva decían que la vacuna contra el COVID volvía voluptuosas a las mujeres y los hombres no querían que sus esposas sean miradas por otras personas. Ándale. Entonces teníamos que poder explicar con mucho detalle todo eso. Claro, todo un trabajo de estrategias, comunicación. Claro, pero buscar eso, ¿no? O sea, hacer un fact-checking a todo nivel, en todo sentido, desde todos los espacios posibles. Claro que sí. El siguiente tema es sobre el impacto económico de las fake news. Y la pregunta sería, ¿cómo crees que afectan las fake news a la economía de las empresas y los mercados financieros? Mira, no sé mucho del tema, pero yo lo trasladaría al hecho de, por ejemplo, que exista noticias falsas o mala información relacionada con las vacunas, que las personas no se vacunen y que esas vacunas se venzan. Y eso es un recurso económico que se pierde, ¿no? Entonces, obviamente sí tiene un impacto, ¿no? Yo lo llevaría a ese campo. Definitivamente. ¿Qué costos están asociados a la corrección de la desinformación y la implementación de estrategias contra las fake news? Mira, como podemos manejarlo, digamos, a un nivel orgánico propio del ministerio, no generaría un costo, ¿no? Lo que sí implicaría, pues, es un esfuerzo, es tiempo, y es un trabajo de verificación para poder desmentir y brindar la información correcta. Siguiente pregunta es sobre el impacto que han tenido las fake news en la respuesta a emergencias sanitarias como la pandemia del COVID-19, justo lo que nos venías comentando. Mm. Sí, sí, sí. Ha sido un poco complicado porque incluso los fake news venían de profesionales de la salud, obviamente ajenos al ministerio, pero que buscaban
una cierta relevancia en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, era un poco agotador tener que estar desmintiendo siempre a la misma persona que brindaba información igual, de fuentes inexactas, ¿no? Así De es. nuevo apelando al hecho de que era un tema nuevo para todos. Así es. ¿Y qué medidas pueden tomar las autoridades de la salud para contrarrestar la desinformación? Yo creo que lo principal es tener información siempre a mano, ¿no? A disposición de la población. Nosotros, por ejemplo, tenemos, perdón, nosotros tenemos, por ejemplo, especiales web en la página de MINSA, donde hay información. Y sacamos notas de prensa, y se hacen videos, y se buscan voceros, se sacan entrevistas, o sea, esa creo que es una de las formas ideales de evitar las fake news. Y eventualmente, si se detecta o se entiende que hay alguna que puede ser potencialmente dañina, inmediatamente desmentirla, ¿no? Desmentirla y de nuevo recurriendo a fuentes o a organismos internacionales o a personas reconocidas para que puedan ayudarnos a desmentir esa información. Las últimas dos preguntas. Ujú. ¿Cómo influyen las fake news en la percepción pública de los procesos electorales y la confianza en las instituciones democráticas? Es evidente que detrás de los fake news relacionados con los procesos electorales hay intereses De acuerdo. económicos, políticos, sociales, de poder, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tiene mucha influencia y puede generar cosas como lo que ha ocurrido en Estados Unidos con Trump y Clinton, que la gente ha optado por otro candidato porque, Bastante claro, basándose en noticias falsas contra la día. opositora, ¿no? Ujú. Y la última pregunta, ¿qué estrategias pueden emplearse para proteger la integridad de las elecciones frente a la desinformación? El control, creo yo, lo que pasa es que no puedes ir en contra de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, no se puede castigar, porque incluso si tú ves los comentarios en algunos medios o en algunas páginas oficiales, hay gente contraria a la institución, no puedes bloquearlos, no puedes borrar sus comentarios porque vas en contra de, pero sí se puede incidir en la educación digital, ¿no? En incidir mucho en que las personas tengan acceso a información fidedigna, permanente y bajo diversos medios. Claro, de verdad, este es todo un tema muy controversial porque justamente también está el tema, yo que acabo de mencionar, del derecho de la libertad de expresión y complicado, ¿no? Eh, Sí, al mismo tiempo tener que proteger, salvaguardar de alguna manera también que por esa libertad de expresión no se vean personas afectadas o manipuladas en todo caso. correcto, efectivamente. No le puedes prohibir, ¿no? Publicar algo, pero sí le puedes enseñar a la gente a informarse apropiadamente, ¿no? O a buscar fuentes fidedignas. Así es. Era como, de nuevo con mi mami, ¿no? Era, ay, me han dicho tal cosa. ¿Dónde lo has visto? Ujú. Periódico, no sé qué. Mami, ese periódico no es confiable. No puedes confiar en lo que te dice. Ah, ok. ¿En cuál diario es conveniente? Bueno, en este diario y en este canal y en este programa. Ah, ya. Entonces como que va entendiendo de dónde es la información real, ¿no? Real, verdadera. Entonces ya no tenemos esos casos, ¿no? Hemos llegado a amenazarla incluso hasta con sacarla de los grupos de WhatsApp. Sí, sí, o sea, similar también en mi familia, había algo similar con mis abuelos, igual, lo mismo, la misma situación. Y Sí, es preocupante porque es una ingenuidad, slash ignorancia, slash, es que realmente a veces uno se pone en lugar también de ellos, ¿no? Y es que claro. es otra, no sé, como que en otros tiempos ellos creen que, no sé, es como algo natural, que ellos piensan que pueden confiar en, pero felizmente, si los familiares, como en este caso, ¿no? Tú, tu familia, tus hermanos se han puesto de acuerdo para que no, para poderle enseñar, ¿no? Ponerle límites, porque también ellos mismos, no sé, es todo un tema, es todo un Claro, tema. lo que pasa es que antes los diarios físicos, pues, ¿no? Los medios tradicionales
tenían una información, digamos, un poco más fidedigna. Claro. Pero acuérdate también de la época de los diarios Chicha, ¿no? Ah, En las también, que claro. era cualquier cosa, ¿no? Realmente era cualquier cosa, pero detrás de eso había un interés Siempre, absoluto, ¿no? De desinformación total, ¿no? siempre, siempre. Lamentablemente los políticos, entre comillas, tratando de buscar sus intereses, sobre todo poder, ¿no? Y Absolutamente. así hace de una manera que lamentablemente aún. Y ahora con la era digital y con la inteligencia artificial, ay, es lo que se viene realmente. Ay, Sí, realmente. No, es preocupante, ¿no? Lo vemos desde lejos, pero ya está aquí, ya llegó. Entonces, un momento. Ay, disculpe, pero realmente justo hemos culminado con todas las preguntas de la entrevista. Quería, de parte de mi grupo, agradecerle nuevamente por apoyarnos con este proyecto. Brevemente, nada más quisiera preguntarle si me puede hacer una breve introducción acerca de usted, de su puesto laboral, de todo ello, porque al principio del video se me pasó por tratar de hacer con el cuestionario, pero podría algo breve nada más contarnos acerca de Sí, usted. Ujú. sí, soy Liliana García Muñoz, soy comunicadora de la Universidad San Martín de Porres, tengo una maestría en gerencia social de la Católica. Tengo más de 22 años de experiencia trabajando en el sector público y privado. He trabajado en educación, en Beca 18. He trabajado en desarrollo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y casi la mayor parte de mi experiencia ha sido en el sector salud, tanto en Ayacucho como en Huancavelica y ahora en el Ministerio de Salud. ¿Qué más? Tengo 51 años y soy mamá de dos comunicadoras también. Excelente. Nuevamente, muchas gracias. Ha sido un gusto poder entrevistarla, conocerla, Gracias. para algún momento en persona, pero de antemano, muchísimas gracias por brindarme su tiempo, sobre todo. Es muy No, yo valioso. encantada. Espero que te ayude realmente y que puedas finalmente cerrar ese círculo, ¿no? Que es tan importante.